Una vez más tenemos que dar la bienvenida a Enrique Ordóñez, presidente de CINFA, a EADA. Es un placer tenerlo cada año en nuestro máster de marketing farmacéutico y vamos a aprovechar que está con nosotros para hacer una serie de preguntas relacionadas con el sector salud en general y en concreto con todo lo relacionado con los genéricos y también, ¿por qué no?, Consumer Health. También CINFA es líder en muchas áreas de Consumer Health. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, un placer. Siempre empiezo con una pregunta, que es la que transmites en nuestro máster de marketing farmacéutico, que es que dices, curiosamente, los genéricos vivimos de la innovación, vivimos de los medicamentos innovadores, por tanto, larga vida a los medicamentos innovadores. Parece un contrasentido, pero creo que no es así. Larga vida y que salgan muchos medicamentos innovadores, por supuesto. En primer lugar, de manera egoísta como paciente o como posible futuro paciente en el futuro o ya en el presente, ¿no? Pero luego también como compañía, ¿eh? Nosotros siempre defendemos que tiene que haber un equilibrio entre el genérico y el innovador. Para financiar la innovación tiene que haber genéricos que hagan el sistema más sostenible y para que haya genéricos tiene que haber en un primer momento medicamentos nuevos, ¿no? Y del correcto equilibrio es con lo que vendrá un poco la sostenibilidad del sistema y los beneficios para los pacientes, ¿no?, que es hacia quien nos debemos dirigir todos. Es así. También es un mercado, el mercado de los medicamentos genéricos, que siempre decimos cada año que va a explotar, va a ser como Europa, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo diría que casi como el Consumer Health, no acaba de ser el mercado que consideramos o que podría ser, como dices tú muy bien, para mantener el sistema, para sostener el sistema, etcétera, etcétera. ¿Qué falta para que sea así? ¿O cómo estamos en relación? Primero, ¿cómo estamos en relación con Europa? Y segundo, ¿qué falta? Bueno, todavía es verdad que estamos un poquito más bajos que otros países de nuestro entorno, o significativamente más bajos incluso de otros países, ¿no? Y falta una cosa básica, que es la diferenciación, y la diferenciación de un genérico debe ser en precio. Y en nuestro país tenemos una normativa que obliga al medicamento de marca a bajar a precio de genérico y entonces pues el medicamento genérico es complicado que se pueda diferenciar de otra manera, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? Y más ahora, desde que a partir del 1 de enero, en caso de prescripción DOE, no hay ninguna situación en la que digamos que se pueda estimular su utilización. No sabemos cuál va a ser el futuro, pero desde luego la clave es diferenciación en precio. Precisamente relacionado con esto, se ha solventado, o dicho de otra forma, ha cambiado el Real Decreto que decía que ante un mismo precio el farmacéutico tenía que dar el medicamento genérico. Desde el 1 de enero no es así. ¿Cómo puede influir en los genéricos? ¿Bajará el mercado de los genéricos? ¿Se mantendrá? Bueno, ya llevábamos unos años en los que, por no haber esta diferenciación por precio, aún con la preferencia de dar genérico en caso de prescripción DOE, la introducción de las nuevas moléculas que vencía la patente, los genéricos una vez vencía la patente, estaba siendo mucho más lenta que en los años 2008-2010. Desde luego en estos momentos la cosa se complica muchísimo más. Pero sí es verdad que esperamos que por parte también de los pacientes y de los profesionales sanitarios sean conscientes de que para que exista esta sostenibilidad la figura del genérico es clave. Si no hubiera genéricos, los medicamentos innovadores tampoco bajarían el precio, lógicamente. Ya que estás hablando de precios, siempre en el sector salud hablamos de quizás un poquito de follón que existe entre los 5 o 6, antes hablábamos de 5 o 6 denominaciones de los precios, ¿no? Sí. Precio más bajo, el precio notificado, etcétera, etcétera. ¿Hace falta o llegar a este extremo con tanta variación de precios? Bueno, yo pienso que no. La verdad es que desde el año 99, que creo que fue el primer sistema de precios de referencia, cada año se están estableciendo normas con nuevos conceptos de genérico. Y además, bueno, creemos que esto no da estabilidad a un sector que la necesita, ¿no? Los genéricos, el mundo farma es un sector de retorno de inversión a medio y largo plazo siempre. Y entonces es importante que nos den un poquito de estabilidad normativa, porque nuestro sector es un sector muy regulado. Yo desde luego recuerdo con ilusión decretos del 99 en el que había lo que se llamaba el copago evitable. El sistema dice: yo pago hasta aquí, y si el ciudadano quiere o el paciente quiere la marca, pagaba una diferencia, ¿no? Y esto era un sistema, yo creo, relativamente sencillo y no había que innovar tanto en conceptos de precios. Yo creo que ya estamos todos un poquito mareados, sí. Eso es muy poquito, sí. Y en cuanto al precio suelo, que está en torno a los 4 euros, creo recordar más o menos, ¿no?
Bueno, es que al final el precio suelo, como dices, tampoco tiene mucho sentido. Lo que al final manda es el precio más bajo, ¿eh? Otro concepto de los precios, ¿no? La realidad yo creo que es un tanto, no sé decir injusta, pero a mí me parece poco coherente que existan medicamentos cuyo tratamiento para un mes pueda valer a precio de venta al público con impuestos incluidos, o sea, el precio industrial más los márgenes de todos los actores del sector y que no lleguen ni siquiera a 80 céntimos de euro, ¿no? Francamente, esto yo creo que es algo, básicamente podría decir casi indigno para un producto de tan alto valor, de bajo precio pero de muy alto valor, ¿no? No tiene sentido que las chucherías valgan menos o valgan más que los medicamentos. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Pues ojalá tuviera la respuesta. Desde luego, sí ha habido momentos en los que, bueno, primero habría que hablar de los criterios de determinación de precios, ¿no? El criterio de la dosis diaria definida, sí. En fin, yo creo que habría que hacer una reflexión sobre el fondo de los sistemas de precios de referencia. Yo creo que pueden ser mejorables, y desde luego, bueno, pues yo creo que todos los precios de un producto de alto valor tienen que tener un precio suelo, mínimo, ¿no? Un mínimo. Efectivamente, estamos hablando de tratamientos para todo un mes y yo creo que valgan menos de un euro, pues creo que no es digno, porque incluso el propio paciente acaba desconfiando de este tipo de medicamentos, claro. Y se puede llegar a un desplazamiento de la prescripción a otros medicamentos más caros, pero por pura demanda del paciente que desconfía de estos precios. Y además incluso podríamos hablar de cómo en algunos casos pues podríamos decir que está dificultando que se elaboren estos medicamentos en países, en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y todos correcto, acaben proviniendo de países del este. Está claro. Dentro de una serie de mecanismos para hablar de los genéricos, precios, etcétera, ¿qué opinas de las subastas? Bueno, yo creo que nuestros gobernantes tendrían que ver la situación con una perspectiva más amplia, ¿no? No es solamente si me ahorro 1 o 2 céntimos de euro por envase. Tendríamos que hablar también del valor que crean determinadas compañías, ¿no? Y en este caso, pues yo soy un defensor de la industria farmacéutica en España y de la que invierte en España, ¿eh? Y creo que cuando ves lo que cuesta salir a otros países porque todos los países defienden lo suyo, pues me da un poco de pena el nuestro, que hemos establecido un sistema cuyos ahorros desde luego no están siendo los esperados ni de lejos, que está produciendo mucha desconfianza en los profesionales sanitarios, problemas de desabastecimiento, y al final el perjudicado de todo esto, el último perjudicado de todo esto es el paciente. Y repito, cuando a veces estamos hablando de 1 o 2 céntimos de euro por envase, pues creo que no tiene sentido. Habría que mirar si se están perdiendo puestos o no de trabajo en las compañías que invertimos en España. En fin, yo creo que la reflexión debe ser mucho más amplia que no la de un titular de periódico que pueda decir que se han ahorrado no solo millones de euros, sino que aporta a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Otro frente que se está abriendo es el de tener en los packaging o en las marcas de productos de fantasía con las siglas EFG o no EFG. Bueno, es curioso, la verdad que es otra de nuestras peculiaridades como país, que es verdad que a partir del 1 de enero ya no se debe poder hacer más, o sea, ya no debería haber marcas con siglas EFG, pero curiosamente, por eso cuando hablamos de cifras hay que ver el detalle de las cifras, no solamente el titular. Curiosamente, el medicamento genérico más vendido en España es una marca innovadora. Y esto es una contradicción absoluta, pero no es que sea solamente el que más, es que vende casi 2,5 veces más que el segundo, ¿eh? Bueno, pues yo honestamente creo que esto no tiene sentido, ¿no? Flaco favor hacemos al sector de los genéricos. Estamos hablando de un 40% en unidades que es de los medicamentos a través de farmacia que son genéricos, pero de esos hay muchos que son marcas, con lo cual estamos falseando los datos. Más áreas peliagudas o diferenciadoras, bioequivalentes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cuál es la situación futura? ¿Cómo afectará? ¿Te refieres a biosimilares? Perdón, biosimilares, sí. Perdón, no bioequivalentes, biosimilares, perdón. Bueno, me imaginaba que ibas por aquí porque es un tema de absoluto futuro, ¿no? No hay que olvidar que ya para este año 2016 casi se espera que de los 20 medicamentos que más facturen en el mundo, 10 sean medicamentos biotecnológicos. En primer lugar, yo como profesional sanitario debería decir que es un gran avance
que se estén encontrando medicamentos para patologías que antes no tenían tratamiento. O incluso para patologías que ya tenían, se está avanzando mucho en la calidad de, digamos, que llevan, que pueden llevar en la vida a estas personas con estas patologías, ¿no? Pero tenemos un problema, que es el coste de estos medicamentos. Tenemos que hacer el sistema sostenible. Y aquí está el futuro de los biosimilares. Bien es cierto que no son medicamentos genéricos, ¿eh? Estamos hablando de medicamentos muchísimo más complejos en su estructura, en su conformación espacial, en fin, medicamentos que exigen en su desarrollo es muchísimo más complejo, y si hablamos de costes, pues podemos hablar de que el desarrollo de un medicamento biosimilar puede costar entre 30 y 120, 150 millones de euros o de dólares, ¿no? Bueno, pues esto con esto podremos todos tener claro que el sistema no debe ser el mismo que los medicamentos genéricos. Se está poniendo en duda la sostenibilidad, la sustitución, si sí o si no, como decías. Sí. Bueno, al final yo creo que lo que debe mandar es la accesibilidad a los tratamientos, ¿no? Si ahora para una patología, no sé, una artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria intestinal, se está tratando a los pacientes, digamos, que están en una fase avanzada de la enfermedad o que no son que no responden a otros tratamientos, yo creo que el acceso a nuevos medicamentos a un coste más bajo siempre es una nueva oportunidad, ¿no? Y aquí pues probablemente también la ciencia evolucione en los próximos años de manera que se pueda caracterizar mucho mejor la similitud entre unos medicamentos y otros, ¿no? Pero desde luego al final lo que va a mandar es la necesidad del paciente, y hay muchos miles de pacientes que necesitan estas nuevas terapias. Por cierto, que hay que darles la bienvenida, como hablábamos antes, a estos nuevos medicamentos, y los biosimilares lo que harán es más accesible para los pacientes, los harán más accesibles. Dentro de esa dificultad para tener biosimilares, etcétera, etcétera, creo que CINFA precisamente está apostando también por ellos. Bueno, sí, ya tenemos desarrollo muy avanzado en fase clínica el primero de nuestros biosimilares, y bueno, pues poco a poco para los próximos años iremos creando un portfolio, bueno, razonable. No hay que olvidar que esto no son medicamentos genéricos, la complejidad del riesgo, el coste, hace que todo sea muchísimo más complejo y haya que hacerlo con mucha más prudencia. Por eso tampoco se espera que los precios tengan una tendencia a la baja tan fuerte como es en los genéricos, pero por pura rentabilidad. Al final es cuestión de hacer números, y cuesta mucho, y hay mucho riesgo a la hora de desarrollar un biosimilar, porque se hace pues a través de productos o de mecanismos vivos, y aquí el proceso es lo más importante. Cambiamos radicalmente, estábamos hablando de la salud, de patologías, de medicamentos genéricos, innovadores, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un momentito de CINFA. ¿Cómo se logra ser líder en España? Pues el secreto del éxito, ¿cuál es? Pregunta. Bueno, pues yo creo que el secreto del éxito son más de 50 años o 50 años con muchísimo esfuerzo, ¿no? Con una reinversión continua de los resultados de la compañía. Hablamos de más del 90% de los resultados se reinvierten cada año. Pues con un equipo profesional de primer nivel, con unos valores muy arraigados, transparencia, ilusión, sensatez, sencillez, bueno, y al final, bueno, pues con una estrategia pues relativamente acertada, ¿no? Quizá no sea yo el que deba decirlo, pero yo creo que la apuesta por el sector farmacéutico ha sido importante, y bueno, pues yo creo que seguimos así, seguimos en esta línea, ¿no? Diversificando mucho, creando nuevas líneas de productos. Ahora estamos trabajando mucho la internacionalización con mucho esfuerzo y con muchísima dificultad, porque sabemos que nadie nos lo va a poner fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, con todo este compendio de situaciones, pues personas, ilusión, esfuerzo, reinversión, bueno, pues creo que el proyecto tiene buena pinta. ¿Qué es más complicado, la gestión de un genérico o de los genéricos que la gestión de Consumer Health? Bueno, cada cosa tiene su complejidad. Desde luego, en los dos campos hay muchísima competencia, y son, bueno, pues sustancialmente diferentes la gestión de unos modelos, de unas líneas de negocio y otras, ¿no?
Bueno, yo creo que las dos son importantes. CINFA, curiosamente, empezó con Consumer Healthcare en los primeros años, pero después se hizo fuerte con los genéricos y ahora la apuesta por Consumer Healthcare vuelve a ser importante, ¿no? Yo creo que en el equilibrio está un poquito la virtud y también en diversificar, ¿no? Desde luego, todo lo financiado tiene un riesgo regulatorio muy grande. No podemos olvidar determinados decretos 4/2010 y demás que nos han hecho mucho daño y bueno, pues yo creo que al final poner los huevos en diferentes cestas te da mucha tranquilidad. Muy bien. Gracias como siempre, Enrique, por venir a Muchas EADA y hasta dentro de nada. gracias a ti, Juan Carlos, y es un placer. Gracias.